Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto estar un año más con ustedes en esta parte, en esta serie de los Evangelios. Espero que hayan pasado un excelente comienzo de año, una gran noche vieja. Y acá seguimos con la temática de Lucas, en esta ocasión, que nos va a estar llevando 6 series, 6 clases, y espero que esta vez, la última, sí, podamos estar ahí en junio con ustedes en Barcelona, si todo sigue en pie. Así que 6 episodios, 6 clases, vamos a estar entonces con este tercer evangelio. En el día de hoy tengo aquí anotado unas cositas que quiero ver, espero que el tiempo me cunda y tener presente algo acerca del autor que vamos a estar viendo de este tercer evangelio. Habíamos hablado ya de Marcos y Mateo, o Mateo y Marcos, el orden que nosotros habíamos seguido, y cómo cada evangelio tiene no solo un autor, sino también un destinatario y una cristología, una temática, una diferente de la otra. Habíamos puesto a Marcos como el primer evangelio, escrito allá se cree en el año 65 después de Cristo, y que ese evangelio de Marcos que nos presenta a Jesucristo como el siervo, luego es visto por Mateo, el otro evangelio que habíamos visto, ya con una nueva cristología. Así que ese autor de Mateo, ese docto o ese escriba docto entrenado para esta ocasión, para formar esos 28 capítulos que darían forma también a su tratado, copiaba del Evangelio de Marcos, pero dándole una cristología diferente, en la cual ya no presentaba a Jesucristo como siervo, sino como rey, como ese rey rechazado principalmente por los judíos, o como Mesías, teniendo en cuenta más una cosmovisión tal vez un poquitito más cristiana. Y así como Marcos iba dirigido a la comunidad cristiana en Roma, Mateo era un evangelio, un tratado teológico dirigido a la comunidad cristiana ya más de un corte más judío. Ahora, ¿qué tenemos en Lucas? ¿Cuál es este tercer evangelio que también va a copiar, como vamos a ver, del evangelio de Marcos? Y al igual que Mateo, todo lo que Lucas agregue va a ser sacado, ya lo habíamos explicado creo en Mateo, de un documento llamado el documento Q, pero además de eso, Lucas va a contar también con una fuente, así como la fuente de Marcos mencionábamos a Pedro como aquella posible fuente que pudo ayudar o dar testimonio de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. En el caso de Lucas vamos a ver como una hipótesis también cuya fuente pudo ser María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Lucas va a mencionar algunos puntos, sobre todo en los primeros capítulos, que solamente alguien cercano a ese niño podía conocer. Lucas es el único evangelio que va a mencionar algo acerca de cómo crecía en gracia, en sabiduría, en estatura. Va a hablar de los pañales, de esos primeros días en cuando el niño fue circuncidado. Por lo tanto, y cómo María guardaba todas esas cosas en su corazón, y por eso Lucas va a ser ahora el evangelio que nos va a presentar a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Entonces, yo quiero, y va a ser dirigido a una comunidad cristiana ya más de corte helénica, a diferencia de los otros dos. Entonces, en el día de hoy, mi propósito es hacer una introducción. Perdónenme que estuve con un poco de, no sé si resfrío, ¿ok? Mucho frío aquí en Madrid. Ahí me enteré que por Barcelona alguno que otro también, algún soldado cayó, pero espero que podamos llegar al final no creo que sea un problema para poder dar la clase y para ustedes al menos poder escucharla o verla en algún momento. Así que la idea es hoy hablar un poco de la autoría, algunos protagonistas que aparecen en Lucas. Hay dos protagonistas claves, uno es Juan el Bautista y otro Jesús. Y luego terminar viendo algo acerca de la temática. Mucho vamos a estar viendo en estas próximas clases, episodios, sobre lo que es el concepto del Hijo del Hombre, porque el versículo clave que vamos a estar estudiando es Lucas 19:10, donde dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces espero en el día de hoy poder también entrar
en ese título del Hijo del Hombre. Mateo era más de Mesías, presentar al Mesías. Marco el siervo. Bueno, Lucas tiene que ver con el Hijo del Hombre y nos va a quedar todavía Juan por delante, que ya presentará en su cristología a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Qué sabemos acerca de Lucas? Algo que la tradición nos enseña, que pudo ser un historiador. De ahí que en los primeros versículos ustedes pueden leer que el propósito de Lucas, después de hacer una investigación, es presentar la vida de Jesús de una forma cronológica, algo que los otros dos evangelios escritos ya, tanto como Mateo y Marcos, todavía no habían hecho, ¿m? Y Juan aún no se había escrito. Se cree que de profesión médico, ¿m? Podríamos tal vez debatir un poco eso. Sí sabemos que fue compañero de Pablo en los viajes misioneros. Ahí aparece Lucas, que al escribir el segundo tratado teológico, el libro de los Hechos, comienza así. En el primer tratado teológico, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Primer tratado teológico, Lucas. Segundo tratado teológico, el libro de los Hechos, que en algunos seminarios se enseñan los dos libros como un solo libro y parte de una teología lucana, ya que en el primer evangelio, o en el evangelio Lucas, nos habla acerca de esa vida y ministerio de Jesús, mientras que en el libro de los Hechos nos muestra cómo la iglesia continuó con la misión de Jesús. Así que a partir del segundo viaje misionero, el libro de los Hechos ya no habla en tercera persona, sino en primera persona, dando por hecho que Lucas ya es parte de ese grupo. Lucas escribe en un griego ático, como les puse aquí. Es un evangelio que, a diferencia de los otros también, el griego ático era un griego que solamente estaba al alcance de algunos entendidos, un griego con mucha sabiduría, con mucha elocuencia, así como los griegos querían, y va a ser dirigido, o mejor dicho, va a ser, como dice el capítulo 1, en versículo 3, va a ser enviado a un tal Teófilo, que literalmente significa amado de Dios, así que algunos dicen que es un nombre, un seudónimo que Lucas utilizó para darle forma al Evangelio y dar a entender que sería enviado a alguien. Amado de Dios podía ser cualquiera, pero otros consideran de que Teófilo era un nombre, un título dado a gobernantes, así que a gente de clase alta, en buena posición. Parece ser que Lucas, mediante su sabiduría, razón, la belleza de su escritura y aún su profesión, se codeaba con gente de alto rango. Entonces, el Evangelio va a ser enviado a comunidades cristianas, repito, de un corte helénico, pero este posible Teófilo, amado de Dios, o, como bien dicen algunos, algún gobernante de aquella época, tal vez sería el encargado de recibir el Evangelio y hacer copias para que pueda circular en aquella zona. Algunas particularidades más que podemos ver, y ya entramos en Biblia, en cuanto a la redacción, como decía anteriormente, María pudo ser la fuente primaria que le pudo aportar algunos puntos de la vida de Jesús que no estaban en Marcos, el Evangelio original. El documento Q del cual ya hemos hablado cuando tocamos el Evangelio de Mateo, esa hipótesis de un documento que recopiló sobre todo enseñanzas de Jesús, Marcos siendo la fuente principal, y en su genealogía, a diferencia de Mateo, que arrancaba con Abraham, dado que era un evangelio dirigido a comunidades cristianas judías, no, Lucas quiere presentarlo a Jesús como el Hijo del Hombre y lo va a llevar la genealogía hasta el principio de todo, hasta Adán, y presentar de esa manera a Jesucristo como el Hijo del Hombre, como un hombre que, además de hombre, vamos a ver que el título engloba otra serie de características. Parábolas que solamente aparecen en Lucas, la del buen samaritano, la del pródigo, algún relato que no vemos en otros evangelios como el de Zaqueo. A lo mejor en alguno de los episodios, sobre todo en el de Saqueo, sí nos vamos a detener en un punto porque luego de ahí viene el versículo clave, que es el 19:10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vamos a estar hablando un poco de Saqueo. No sé si entraremos en alguna de estas parábolas y, como bien dice ahí, el centro de operaciones va a ser Judea y Perea, donde se registran 6 milagros y 8 parábolas. Y antes de darle el bosquejo, vamos a ver un poco, hablaba recién del versículo clave de Lucas, Lucas 19:10. Esto va a ser lo que vamos a estar trabajando. El Hijo del Hombre
necesitamos conocer un poquitito hoy ese título que no solamente se limita a mostrarnos que Jesús fue 100% hombre, sino también vamos a ver que es un título que parte de un libro apocalíptico como es el de Daniel. Ahora voy a ir un poquitito al capítulo 7 de Daniel para mostrarles lo que es el Hijo del Hombre, que en la cosmovisión judía ellos tenían la idea de una especie de juez cósmico que vendría a liberar a Israel de la opresión que en su tiempo Grecia, cuando se escribe el libro de Daniel, y luego Roma, cuando se escriben los evangelios, esa opresión de estos imperios que había sobre la nación de Israel, estaba la idea de ese juez cósmico, de ese libertador que vendría a liberarlos de esa esclavitud, a crear un mundo nuevo, y en ese mundo nuevo se produciría esa resurrección, la cual los fariseos creían, y las naciones vendrían a Sión a servir, no solamente al Hijo del Hombre, sino también a sus escogidos. Por eso, para ver este título, no quiero detener mucho acá porque no tenemos tiempo, pero el Hijo del Hombre parte de aquí, de una visión apocalíptica en la cual el Hijo del Hombre viene en las nubes y llega hasta donde está el anciano de días. Es decir, nos habla de una entronación, de cuando Jesús resucita y asciende hacia donde está el anciano de días. Daniel en este pasaje está en una visión, está en un ámbito divino, en el sentido de espiritual, está teniendo una experiencia, una visión espiritual, y ve la ascensión, la entronación del Hijo del Hombre. Y una vez que Cristo sería entronado, le sería dado dominio, majestad, realeza, y todos los pueblos, naciones y lenguas, Daniel veía cómo le servían. Su dominio es eterno, es el reino de Dios que comenzó y que continuará por los siglos de los siglos. Nunca sería destruido. Es esa piedra de Daniel en el capítulo 2 golpeando en la imagen y estableciendo el reino de Dios, del cual ya hemos hablado en el Evangelio de Mateo. Pero lo interesante de este título es que no solamente es algo individual que se le atribuye a Jesucristo como el Mesías, sino también que Hijo del Hombre es un título colectivo, al igual que Mesías. Mesías es un título no solo individual, sino colectivo, que involucra a todos aquellos que están en Cristo. La palabra Mesías, Cristo, ungido, todo aquel que está en Cristo es un ungido. Lo mismo con el Hijo del Hombre, es algo colectivo. Si nos damos cuenta aquí, en el capítulo 7, versículo 26, una vez que habla aquí el verso 26, que a ese rey de aquel entonces le sería quitado el dominio para ser exterminado y destruido por completo. Algunos dicen que pudo ser Antíoco Epífanes. Dice el verso 27 que la realeza, el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Es decir, todos aquellos que se identifiquen con el Hijo del Hombre. Y sería un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Por eso se van a encontrar en muchas ocasiones a los discípulos de Jesús discutiendo quién sería el mayor en ese reino, quién se sentaría a la derecha, quién a la izquierda. Y al final Jesús viene y da la vuelta a esa visión porque nos va a mostrar en los evangelios que el Hijo del Hombre, como vimos en Marcos, no vino para ser servido, como la cosmovisión que ellos tenían, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y aquí en el evangelio que acabamos de leer de Lucas, ese mismo Hijo del Hombre, al que hace referencia Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos, nos habla de que no viene tampoco a esperar que las naciones le sirvan, sino que vino a buscar y a salvar esas cosas que se habían perdido. No solamente el hombre, había muchas cosas que se habían perdido y Jesús viene a recuperar, viene a restaurar, viene a darle otra vez el lugar que corresponde. Y nos daría mucho para hablar de esto y hacer un paréntesis y analizar qué cosas hoy como iglesia se han perdido y necesitamos recuperar. Incluso algunas hasta se ven como malas, se ven como mundanas, como seculares, y son parte de la creación de Dios. Pero como no tenemos mucho tiempo, nos tenemos que detener al menos hoy, no tanto en lo que se había perdido, en el hombre en sí, vamos a ver, y esas cosas que se perdieron, sino quiero hablar en el capítulo 16 de Lucas, verso 16,
de los dos protagonistas claves en el Evangelio de Lucas. Luego en el libro de los Hechos va a haber otros dos protagonistas claves. Primero Pedro y luego Pablo. Y es interesante porque Lucas trabaja siempre con el Éxodo y es el patrón que vamos a tomar nosotros para el bosquejo del Evangelio de Lucas. Es decir, toma el patrón del Éxodo de Egipto, luego el patrón del Éxodo de Babilonia y sabemos que en todo Éxodo hay un cruce, hay una peregrinación, hay un servicio en el desierto y cuando el personaje termina el Éxodo, llega a su tierra prometida, a su Canaán, Lucas lo hace desaparecer del libro. Por eso nos va a pasar en el libro de los Hechos con Pedro, que comienza su éxodo y recién completa su éxodo en el capítulo 12, cuando entiende que el reino de Dios es universal, después de haber pasado por la casa de Cornelio, de ser liberado por la cárcel, desaparece y empieza con otro personaje, Pablo. También comienza su éxodo en aquella conversión que había tenido camino a Damasco, pero ya en el capítulo 13 los viajes misioneros, un Pablo muy celoso de su pueblo, de su nación, hasta que es encarcelado, llega a Roma y ahí completa su éxodo y entiende que el reino de Dios es universal, termina predicando abiertamente el reino de Dios sin impedimento a todos. Y termina el libro, ¿eh? O sea, como que muere, o sea, el protagonista, bueno, no termina el libro, termina el personaje, porque el libro de los Hechos sigue abierto. Termina Pablo predicando el reino de Dios a todos, pero la historia se sigue escribiendo, pero para Lucas Pablo termina ahí. Entonces, hay un éxodo de Pedro en el libro de los Hechos, termina el éxodo, termina Pedro. Hay un éxodo para Pablo, termina su éxodo, termina Pablo. Y lo mismo aquí en el Evangelio de Lucas. Va a haber dos protagonistas, uno va a ser Juan, el Bautista, que también va a comenzar su éxodo. Del éxodo vamos a hablar un poco el próximo episodio. Muy interesante cómo lo presenta Lucas, ya luego lo vamos a ver en el bosquejo. Pero una vez que Juan completa su éxodo, es necesario que yo me haga a un lado, que él tome protagonismo y termina encarcelado y decapitado. Y luego el otro protagonista va a ser Jesús, del cual vamos a hablar, que viene a anunciar el reino de Dios, eh, que viene a inaugurar el reino de Dios. Y también cuando completa su éxodo, su muerte, su resurrección y su ascensión, para Lucas también desaparece del mapa, ¿no? Del tratado. Entonces, Lucas siempre trabaja con esa idea y espero que sea una idea que puedan em, comprender a lo largo de cada capítulo. Con Marco habíamos trabajado más con trípticos, habíamos hecho mención más de éxodos, pero más con esos trípticos de milagros que apuntaban a una enseñanza. En Mateo habíamos visto esos 5 discursos, bien modelo pentateuco, pero aquí vamos a trabajar con ese éxodo y ya a partir de hoy con dos protagonistas. Uno es Juan el Bautista, dice la ley, los profetas hasta Juan. Les voy a hacer ahora un pequeño gráfico para que ustedes puedan al menos situarse en esta idea que quiero presentar del Hijo del Hombre. Pero a partir de Juan son anunciadas buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. A partir de Juan hay un nuevo mensaje, hay una continuación de un mensaje, pero un punto de inflexión que va hacia el reino de Dios. Entonces, la ley, los profetas, hasta Juan, a partir de entonces son anunciadas las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por llegar a ese Canaán, a esa tierra prometida, al reino de Dios. Entonces, quiero hacerles un gráfico y luego mencionar algo muy de manera tal vez devocional que puedas quedarte. Hay mucho para ver, muchísimo. Ojalá nos diera más la vida, no la vida, sino nos diera más el horario de, a ver, no, estoy haciendo aquí lío. Vamos, les quiero mostrar, a ver, voy a intentar hacer algo que no hice en otros episodios, así que espero que salga bien. Voy a intentar compartir mi tablet. A ver, un momento, que siempre Murphy aparece aquí, pero no hacer lío. Eh, a ver, vamos a intentar. Ahí ustedes estarán viendo la pantalla mía, mi escritorio. Mm, Vamos a intentar ahora compartir el iPad ahí mismo. Genial. ¿Mm? Ahí estarán viendo mi pizarra y al mismo tiempo mi cámara. Entonces, quiero mostrarles algo. Vamos a poner esto aquí. Un pequeño gráfico de ese texto que acabamos de ver. Hemos dicho que
personaje clave. Voy a poner acá Juan B, Juan Bautista, y el texto nos muestra cómo hasta Juan el Bautista lo que se anunciaba tenía que ver, como dice ahí el texto que hemos leído, con la ley y los profetas. ¿Mm? Sé que la letra aquí no es del todo elocuente como la de Lucas, pero al menos que puedan ustedes, vamos a poner aquí al 16:16. Quiero hacerles ver un poco el texto de una manera gráfica. La ley y los profetas hasta en Juan, pero desde Juan, o a partir de Juan, lo que se anuncia ya es el reino, vamos por aquí, el reino de Dios. ¿Mm? Ese reino que se inaugura, habíamos dicho, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese reino que ya estaba entre ellos, que la resurrección lo termina de inaugurar y que va hacia esa consumación, hacia ese día y hora que solo el Padre conoce, ese reino que se tiene que terminar de establecer aquí en la tierra. Ahora, ¿cuál va a ser el tema central? Habíamos dicho de Lucas. Vamos a poner acá HDM. El hijo, no, HDM no, HDM no, HDH, hijo de hombre. No sé por qué HDM. Ah, había un retiro en Argentina que se organizaba hijo de ministros y siempre se hablaba del HDM. No, es hijo de hombre. Ahora, cuando viene Juan, esto es clave, esto de aquí del hijo del hombre es clave. Cuando viene Juan, él viene anunciando, eh, él es el que prepara camino, como hemos visto, pero él anuncia la venida del hijo del hombre con una apocalíptica judía, es decir, la apocalíptica que nosotros hemos visto según o hemos leído según el libro de Daniel, donde en esa apocalíptica judía vendría una especie de juez cósmico, repito, a establecer su reino, a terminar con la opresión del imperio y establecer un reino con esos escogidos que se identifiquen con el Hijo del Hombre para que todas las naciones vengan y le sirvan, un juez cósmico, ¿vale? Ahora, claro, viene Jesús y Jesús tiene más, voy a poner aquí, una apocalíptica. Jesús fue un profeta apocalíptico también, pero una apocalíptica no tanto judía, sino pascual, ¿m? Donde, ahora vamos a leer un pasaje en el libro de Lucas también, donde su idea no es un juez cósmico que viene a destruir el mundo y a crear un mundo nuevo para que los que se identificaron con él puedan estar en su trono, gobernando uno a la derecha, uno a la izquierda y las demás naciones viniendo a Sion a servir, sino que en esta apocalíptica pascual, Jesús se identifica más aquí con un hijo del hombre, no como un juez cósmico, sino como todo lo que venimos viendo. O sea, o alguien que vino, el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir. En el Evangelio de Lucas, el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo quiero anotar aquí un concepto que veremos más en el Evangelio de Juan, más con la idea de un cordero. Y desde esta visión de aquí, desde una cristología pascual, se entiende la idea de pascual, ¿no? Siempre que hablamos de lo pascual, hablamos de la muerte y luego la resurrección de Jesucristo, es decir, la idea de un hijo del hombre, de un siervo que no viene a destruir, sino que viene a sanar, que viene a morir sirviendo a los demás, como vimos en el Evangelio de Marcos. Y que como veremos ahora, los judíos tenían esta perspectiva de aquí y los discípulos eran parte de ello. Entonces siempre estaba la discusión de cuándo establecería su reino. Hasta aún la última pregunta que le hicieron a Jesús en el segundo tratado teológico de Lucas, el libro de los Hechos, es: ¿restaurarás tu reino Israel ahora o después? Siempre estaba esa idea. Sin embargo, Jesús le va a presentar esta otra idea y les va a llevar, esto lo estaremos viendo más en el Evangelio de Juana, a que la manera que el reino se va estableciendo es lavándose los pies los unos a los otros. Ahora, Juan el Bautista tiene esta idea, la idea más judía, por eso para Juan el Bautista él hablaba mucho del hacha. ¿M?
el hacha está lista en el capítulo 3. A ver, les leo. Capítulo 3 de Lucas, versículo 9. Dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Para Juan el Bautista el hacha estaba lista. Era una cosmovisión, repito, de que muy judía de aquel tiempo, pero al mismo tiempo una literatura más apocalíptica, como vemos en el libro de Daniel. Y por eso cuando estaba preso, claro, le llegan noticias y Jesús de hacha poco y manda a preguntar si era él el Mesías que habría de venir. A ver si bauticé a otro, a ver si no es. Y Jesús le dice, no, díganle a Juan lo que sucede. Los ciegos ven, los sordos oyen, a los pobres es anunciado las buenas nuevas, hay libertad para los oprimidos. Entonces nos muestra más que un hacha, ¿no? Donde en esa hacha podríamos poner también una corona, ese juez cósmico, sino que al final viene Jesús y lo que nos muestra es esas buenas nuevas. O sea, el Evangelio tiene que ver con buenas noticias para el oprimido, para el marginado, y no hacha, no hay día de venganza. Cuando Jesús va a leer el texto de Isaías, lo vamos a ver esto en el capítulo 4 de Lucas, lee la profecía de Isaías y mientras ellos estaban esperando el día de la venganza, Jesús cierra el pergamino antes. Lo pueden ver luego ustedes, a pesar de que lo vamos a estar viendo en el capítulo 4, versículo 20, ¿no? Y hoy se ha cumplido esta escritura y ellos esperaban el hacha, el día de la venganza de Isaías 61, y los ojos de todos se quedaron mirándolo como diciendo, no es este hijo de José, es decir, no piensa igual que su padre, porque al final lo que Jesús viene a anunciar son las buenas nuevas del Evangelio, y en esas buenas nuevas, la buena noticia es que hay un hijo del hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, teniendo presente estas dos cosmovisiones, la judía y la pascual, o teniendo en cuenta estas dos maneras, repito, Juan el Bautista era más de la línea del hacha, de la línea de preparamos camino y acá todo lo que no entre dentro de esa puerta será destruido. Y viene Jesús y le muestra en los evangelios, le da la vuelta y le dice, no, ustedes no van a ser servidos, ustedes van a edificar ese reino sirviendo a los demás y buscando y salvando lo que se había perdido. Me encanta eso, salvando lo que se había perdido. ¿Qué cosas se han perdido hoy? Bueno, ¿cómo nosotros podemos salvar, recuperar para que ese reino se establezca? Y creo que la mejor manera de verlo o entenderlo, vamos a ir eh, al capítulo 22. Voy a abrir aquí otra vez la Biblia para que ustedes puedan seguirme aquí. Hoy es solamente una introducción y ya dejarles el bosquejo, pero en Lucas 22, verso 24 en adelante, ¿m? Teniendo presente esta cosmovisión del Hijo del Hombre, tema clave y central en el Evangelio de Lucas, vemos que, verso 24, Lucas 22, 24, hubo una disputa acerca de quién de ellos parecía ser el más importante. La Reina Valera 60 nos va a decir quién iba a ser no el más importante, sino el mejor, el primero. La disputa estaba siempre ahí. Dice la Reina Valera 60, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Tengan en cuenta esa idea de reino, ¿no? Que vengan al Sion y nos sirvan. ¿A quiénes? Al Hijo del Hombre, al Mesías y todos sus súbditos. Ya Jesús había dicho que ellos iban a ser sus representantes, sus súbditos. Eran los apóstoles, eran los enviados del Hijo del Hombre. Ahora Jesús nota esta discusión. En Juan, tal vez lo vamos a ver, fue una discusión más fuerte y ahí es cuando Jesús comienza a lavar los pies y le dice Jesús, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas con esa cosmovisión de juez cósmico que vimos, ¿no? Y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores. Pero entre vosotros no será así. ¿M? Ya está cuando Jesús los descolocaba. No, pero si hay un reino y hay servidores y hay sirvientes y nosotros sentados en la mesa, no, más bien el que entre vosotros sea el importante, sea como el más nuevo, y el dirigente como el que sirve.
Porque ¿cuál es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Noten cómo le va a dar la vuelta a la cosmovisión del Hijo del Hombre. No es el que se sienta a la mesa, sin embargo yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. ¿Y por qué había dicho esa idea de cordero? Ahora voy a terminar con una conclusión en Apocalipsis, que también la apocalíptica de Apocalipsis de nuestra Biblia es una apocalíptica pascual, cristiana, dicen algunos también, pero no tiene que ver, son los únicos dos libros apocalípticos que tenemos, Daniel y Apocalipsis, pero cambia totalmente la perspectiva. Y vosotros, los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues dispongo para vosotros un reino. Claro que hay un reino que viene y que se comienza a edificar con esa venida de nuestro Señor. Como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Claro que van a juzgar, pero ¿cómo se juzga? Sirviendo. ¿Mm? En otras palabras, ¿cómo se reina? No con corona, sino con una toalla y un lebrillo, como les va a enseñar luego en el Evangelio de Juan. Entonces noten cómo una cosmovisión apocalíptica judía de ese juez cósmico que viene, esa imagen, esa figura que viene, que ve Daniel viniendo a establecer ese reino y los demás sirviendo, a una más que tiene que ver con la de un sirviente, con la del nuevo, como dice aquí, como el que sirve, como el que está entre ellos como el menor. Y les decía recién, me gusta cómo cambia, ¿no? Con Apocalipsis, porque en el capítulo 5 verso 5 hay un anciano que le dice a Juan, cuando ve que el ángel no puede, que nadie puede abrir el librito del que está en el trono, he aquí el león de la tribu de Judá, el león, el rey, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos, ¿no? Noten la visión del león, la raíz de David. David era el hijo de, ¿se acuerdan que a Jesús habíamos hablado en otros episodios? Se le conocía como el hijo de David por esa idea de que vendría a establecer un reino igual que David, sin enemigos, un guerrero, un libertador político. Y este anciano le dice, mira Juan, hay alguien que puede abrir el libro, es un león, es un rey, es un señor. Pero ¿qué hace Juan? Juan atina un poquitito, ¿no? El microscopio y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, no ve a un león, ve a un cordero en pie o de pie como inmolado. Es decir, Juan está viendo al Cristo resucitado, ahora no con una apariencia de león, de guerrero, con una espada en la mano, viniendo como Daniel capítulo 7 a poder establecer ese reino y destruir y establecer y volver a destruir. No, 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 un cordero en pie resucitado, pero inmolado, muerto primero. Y esta es la grandeza de la apocalíptica pascual, que el vencedor, el protagonista, es un cordero, alguien, algo débil. O sea, ni siquiera el animal entre león y cordero, ¿no? Pero un cordero y encima inmolado. O sea, en la debilidad de Jesús se establece ahora esa victoria. Cordero, inmolado, pero resucitado. Resucitado, dice puesto en pie. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar nosotros con el Evangelio de Lucas? Porque tenemos que llegar, la victoria, tomando en ese éxodo, la gran conquista, la tierra de Canaán para Jesús fue justamente eso, su muerte, su resurrección y finalmente su ascensión. Y ese reino de Dios llegará y se va a inaugurar de una manera completa. Hasta ahora es como un vaso de agua que se va llenando, vamos hacia esa plenitud, pero el bosquejo que quiero usar en el Evangelio de Lucas, teniendo en cuenta ese patrón que he mencionado, vamos a trabajar nosotros de la siguiente manera. Y digo trabajar porque espero que me puedan seguir en un episodio enganchado con el otro, porque lo que vamos a ver primero el próximo día es siempre teniendo presente a Jesús, ¿eh? Juan el Bautista va a mencionar ahí, o lo vamos a mencionar como un protagonista secundario en esto, pero a ver, se los amplío para que lo puedan ver mejor. Lo que vamos a ver primero es el éxodo de Jesús, cómo hay un éxodo ya en el principio del libro, cómo con 12 años él tiene que dejar Nazaret, tiene que dejar su familia ya y comenzar
hacer su trabajo, ocuparse de los negocios del padre. Con 12 años vamos a ver cómo se desprende de sus padres y va a dejar una enseñanza también. Pero luego vamos a estar viendo en el capítulo 3 un cruce. Noten que es el mismo patrón que en un éxodo, si quieren tomen como referencia el de Egipto, así como ellos cruzaron el Mar Rojo. Bueno, el cruce para Jesús va a ser su bautismo y va a aparecer el Jordán, que luego en el Antiguo Testamento aparece con el libro de Josué, otro éxodo, ahora para entrar en la tierra prometida. Pero vamos a ver cómo en el capítulo 3 hay un cruce, él es bautizado y también una gran enseñanza ahí para ser llevado al desierto donde es tentado. Noten cómo estamos siguiendo el mismo patrón. Israel cruzó el mar y fue al desierto para llevar a cabo una larga peregrinación donde Israel tenía que servir y adorar a Dios, que es lo que vamos a ver en la vida y el ministerio de Jesús, ahí en el punto 4 del capítulo 5, verso 21, y finalmente llegar a esa conquista, entrar a esa tierra, alcanzar ese reino de Dios en el cual muchos se esfuerzan por entrar, como hemos visto en el texto del capítulo 16 verso 16, que para Jesús va a ser su muerte, su resurrección y su ascensión. Ahora, claro, nos van a quedar 5 clases, son 6 por episodio. Estos 5 puntos, si no cambio sobre la marcha, son los que vamos a estar trabajando. Entonces ya en el próximo día entrar en ese éxodo de Jesús y que puedas tomar este patrón para tu propia vida y dejarte ahí el desafío. ¿Cómo puedo entrar en ese reino de Dios? Pero entrar en una plenitud, poder vivirlo en todas sus dimensiones, poder caminar como hizo Jesús, ¿no? Que murió sirviendo a los demás y de esa manera alcanzó esa plenitud, alcanzó ese reino. Bueno, que podamos tomar para nosotros estos 5 puntos también. Hay un éxodo que comenzó en nuestra vida, pero luego nos va llevando hacia un cruce, hacia un desierto. En el desierto estaremos hablando de la tentación, ¿m? En el cruce el bautismo, en el desierto esa tentación del capítulo 4, para luego a partir del capítulo 5, una vez que él comienza su ministerio o anuncia el comienzo de su ministerio en aquella sinagoga, como mencionaba antes, hoy se ha cumplido esta escritura. Bueno, ver esa peregrinación donde Jesús muere sirviendo para llegar a ese ejemplo, su muerte, su resurrección y su ascensión. Un ejemplo para nosotros, digo, también, que podamos terminar nuestro éxodo de la misma manera en una entrega total y absoluta. Así que familia, se nos ha ido el tiempo. Empezaremos con el Éxodo. El próximo día tengan presente este patrón. No nos va a dar tiempo, como hemos visto también en otros evangelios, a ver versículo a versículo, pero a medida que vamos avanzando, poder llegar poder entender la relaboración que Jesús hace de la cosmovisión del Hijo del Hombre. Es una relaboración, porque sabe lo que los demás piensan acerca de esa profecía o esa visión de Daniel, y Jesús teniéndola presente le da la vuelta y en lugar de mostrarles a ellos de que el reino es algo que hay que esperar y esperar y esperar y seguir teniendo una esperanza futura, 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 no, es algo que ya está entre nosotros y nos toca edificar a todos aquellos que nos identificamos con el Hijo del Hombre para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Abrazo grande para todos y cualquier pregunta ya me van ahí enviando. Ánimo en este año, a ver si podemos participar un poquitito más ahí en Barcelona y oro para que en este 2025 podamos entender la vida como este éxodo que Jesús nos va a mostrar o que Lucas nos va a mostrar a través de la vida de Jesús en estos 24 capítulos de este tercer evangelio tratado teológico que tenemos por delante. Abrazo de gol.